Bueno, la propuesta que me hicieron era hablar de la historia del cannabis, historia de su uso terapéutico y brevemente sus primeros pasos en Rosario. Bueno, la idea no era tampoco hacer un recorrido enciclopédico, sino analizando algunos puntos, problematizando esta historia del cannabis que no se puede analizar de forma lineal, de forma positiva, porque está atravesada por la política, por los intereses humanos y muchas veces eso tergiversa esa realidad tangible, esa realidad material. Vamos a la primera diapo. Bueno, en principio el cannabis sativa, sativa significa cultivado, es una de las primeras plantas cultivadas por el hombre. Sus restos más antiguos se remontan a 10.000 años, es decir, es coetáneo con el surgimiento de la agricultura y de la alfarería como actividad humana. Vamos a la siguiente. Hay restos de vasijas como la que vemos a la izquierda en China, que datan, como decíamos, de 10.000 años, y hay al menos 2.500 años de uso de su capacidad como medicina, como sustancia psicoactiva. Recordemos que en la antigüedad medicina, magia, religión era una misma entidad. Vamos a la siguiente. Ha habido una enorme variabilidad en esta planta, más allá de que pertenece a una misma variedad, fenotípicamente, digamos, lo que se expresa, ha variado enormemente porque ha coevolucionado con el hombre. Hay incluso estudios que analizan esto, cómo el cannabis y el hombre han evolucionado juntos. Recordemos que esta planta es una de las más versátiles en relación a sus posibilidades, a lo que brinda, porque por un lado tiene semillas que nos sirven de alimento, de combustible, fibras que han sido fuente de vestimenta, de sogas. Recordemos que las carabelas de Colón, sus velámenes, sus velas, sus sogas, la ropa de sus marineros, todo estaba hecha de cáñamo. No habrían llegado al Nuevo Mundo si no fuese por esta planta. Y por supuesto, el contenido en estas sustancias muy particulares, llamadas cannabinoides, que son propias de esta planta y que no existen, digamos, en otra variedad botánica en el mundo. De hecho, bueno, hasta ahora solo hay una planta que se llama equinacia, que activa los mismos receptores, digamos, las mismas proteínas, las mismas cerraduras que se encuentran en las células, que generan efectos. Solo la equinacia, bueno, y un aromático, un terpeno que se llama cariofileno, son capaces de activar este tipo de receptores, que ya vamos a ir avanzando en el curso, en la próxima encuentro van a hablar más de eso, pero vamos a ver que hay dos receptores, el receptor cannabinoide número 1 y número 2, que le son propios al efecto, digamos, de esta planta, las llaves que tiene esta planta en sí misma. Vamos a la siguiente. Bien, digamos, en Occidente su registro data de 1542, 200 años después, Linneo, por eso se llama Cannabis sativa L de Linné, de Linneo, la describe. Posteriormente Lamarck describe una subvariedad, digamos, la índica. Ustedes saben que normalmente o popularmente se divide en sativa e índica. Esto, bueno, es una descripción que no es, digamos, certera. Vamos a la siguiente. Porque vamos a ver que hay, digamos, hoy analizando los pools genéticos, dentro de lo que llamamos índicas, hay tanto variedades de hojas finas como de hojas anchas. Mientras que lo que sería la sativa se asocia más a lo que es el cáñamo, aquel tipo de planta que no posee prácticamente sustancias psicoactivas. Y hay una tercera variedad que es la ruderalis, que es una variedad de la estepa siberiana que prácticamente no produce sustancias psicoactivas, que florece todo el año por las condiciones, digamos, ásperas en que vive.
que es la que se ha cruzado para hacer las variedades autoflorecientes. Hay muchos interesados en el cultivo, seguramente deben conocer este tipo de variedad. Se ha utilizado ese tercer pool genético putativo para generar esta variedad. El origen del cannabis es del oeste, se origina en el oeste de los Himalayas, la cuna también de Buda, ¿no? Vamos a la siguiente. Comentar solamente que desde su prohibición, en 1930 principalmente, más allá de que vamos a ver que previamente hay una suerte de prohibición, ha habido un pool, un cuello de botella genético. De ese pool genético se ha cortado, se ha clivado una serie de genes que codificaban otros cannabinoides para que se convierta en el preponderante el THC. Decíamos que esta planta contiene cannabinoides que le son propios. Hay uno que es el más prevalente, que es el que va a ser casi la totalidad de los cannabinoides que vamos a encontrar en cualquier variedad que se vayan a cruzar, psicoactiva, en cualquier variedad del mercado negro o del mercado comercial. El THC es el responsable tanto de su psicoactividad como de la mayor parte de sus usos terapéuticos comprobados. Hay un segundo cannabinoide, que es el CBD, que es mucho menos común, mucho menos prevalente, mejor dicho, que en una variedad común, para ponerlo en contexto, puede tener un 15% de THC y un 0,1, 0,5 CBD. El CBD es el que se ha hecho conocido por su uso en la epilepsia refractaria. De hecho, el año pasado se aprobó el primer medicamento para el tratamiento de las convulsiones a base de CBD purificado. Ahora, para el uso terapéutico, el CBD no es útil para los usos terapéuticos generales, no es útil per se, por sí solo. Entonces siempre se prefieren variedades que tengan THC y CBD. Ahí vemos cómo se origina en la zona más oscura y se va extendiendo por el mundo. A Sudamérica llega, por un lado, como decíamos, con los conquistadores que invariablemente necesitan plantar cáñamo para su vida cotidiana, como decíamos, fuente de fibra, combustible y alimento, y de mano de los esclavos que en el fondo de los barcos transportaban a escondidas semillas que ellos consideraban de plantas sagradas, que les servían de alimento y también les servían de comunión, con sus ancestros. Y de esa unión del cáñamo europeo y esas semillas psicoactivas africanas surgen las landrace de América del Sur. Ha sido utilizado en la historia antigua por todas las civilizaciones conocidas. Hay abundante información y registro de su uso, tanto en la cultura egipcia, sumeria, como mencionamos en China. En la siguiente creo que vamos a ver esto, eventualmente, aquí vemos escritura desde jeroglíficos, cuneiforme, ideogramas chinos, persas. Ha cruzado la cultura tanto en Oriente y en Occidente profusamente y se conocían y hacían uso de sus capacidades terapéuticas, de sus capacidades medicinales o de sus capacidades mágicas. Como decíamos, en ese momento no había una clara diferenciación entre una y otra. Vemos en el hebreo, Kanebosum, eso lo vamos a retomar en unos momentos. Vamos a la siguiente. Esto, como decíamos, después el PowerPoint estará disponible, calculo lo harán disponible los chicos de Ciudad Futura. También la bibliografía, esto es de Ethan Russo, que revisa tanto la historia como la historia de su uso terapéutico, de sus preparados. Ahí vemos los diferentes lugares arqueológicos donde se han hallado o bien restos de cannabis o bien restos de los elementos con que se utilizaba. Se remonta, como vemos en un principio, a 10.000 años en China.
Vamos a la siguiente. Como mencionamos, bueno, acá falló un poco la tipografía, pero bueno, la idea es que, para retomar lo que mencionábamos antes, abajo estaban solo los dos receptores, receptor cannabinoide 1 y receptor cannabinoide 2. Esto solo para mencionarlo porque en la clase próxima vamos a profundizar sobre esto, que bueno, se va a referir la jornada específicamente a la farmacología y al uso terapéutico. Estos cannabinoides son como llaves, decíamos, que abren cerraduras que están en las células y generan determinados efectos. Para que esto sea posible, en nuestro cuerpo tiene que existir sustancias similares que llamamos endocannabinoides. El estudio de la planta en los últimos 30 años ha explotado porque se descubrió que funcionaban de manera específica, es decir, había un sistema endógeno, había sustancias que activaban, es decir, llaves, estaban estas cerraduras en las células que generaban efectos, sustancias que las sintetizaban, sustancias que las degradaban. ¿Cuál era el objetivo? Que esa es la otra cosa que falta. Mantener la homeostasis, es decir, el sistema endocannabinoide existe para tratar de que recuperemos el equilibrio perdido cuando por algún agente externo o interno se genera un desequilibrio en nuestro organismo. ¿En qué sitios preferentemente? En el sistema nervioso y en el sistema inmunológico. En estos dos sitios es donde están preferentemente ubicadas estas cerraduras y es las áreas que dan cuenta de la mayor parte de sus efectos, que como decíamos hasta ahora son sintomáticos, es decir, es muy útil para tratar síntomas que son de difícil tratamiento para la medicina convencional, pero no cura nada hasta el momento, ¿no? Hasta el momento es muy útil para tratar síntomas. ¿Qué tipo de síntomas? Dolor crónico, por ejemplo, espasticidad, todos aquellos derivados de un desajuste, de un desequilibrio en el sistema nervioso. Es decir, cuando hay una vía neural que se activa en exceso, nuestro sistema endocannabinoide se pone en marcha para morigerar, para atenuar, para disminuir esa neurotransmisión excesiva que se está expresando como dolor neuropático, como espasticidad, como una convulsión. Por otro lado, en el sistema inmunológico están los receptores cannabinoides número 2, que cuando una célula de nuestro cuerpo, bueno, nuestras células de nuestro sistema de defensa, que están allí para defendernos de agentes externos, se desequilibran, y esto es lo que configura una enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune, por ejemplo, en el asma, el cuerpo desconoce el aparato respiratorio y lo ataca. En la esclerosis múltiple desconoce, por ejemplo, la mielina de los nervios y la ataca. En la enfermedad de Crohn, el aparato digestivo. Cuando se da este desequilibrio, este sistema endocannabinoide se activa y trata de evitar que estas células se muevan, que produzcan especies, digamos, reactivas, dañinas para el organismo, ¿no? A veces no alcanza, por eso cuando nosotros ingresamos cannabinoides desde el exterior, es útil para morigerar, para disminuir estos síntomas. Bueno, esto como una pequeña, digamos, reseña de por qué se utilizaba para estos fines. Vamos a la siguiente. Ahí estaba. Bien. Vamos a la siguiente, mantenimiento de la homeostasis. Bien. Esto como una curiosidad, más allá de que no haya prácticamente evidencia de la existencia de Jesucristo como tal, sí hay abundante evidencia de la existencia del uso de cannabis, tanto previamente en los pueblos digamos, semitas, escitas, todos los que habitaban en el Oriente Medio, como mencionamos antes, pero vemos que ese aceite que utilizaba Jesucristo, bueno, echó a los mercaderes del templo, que se arrogó el derecho de producirlo y dispensarlo,
cosa que era penado con lo equivalente a la pena de muerte, porque digamos, era solo potestad de los sacerdotes manejarlo. Vemos que este aceite, cuya receta está en el Éxodo 30, 22, 23, dice: toma especias finas, mirra fluida, canela aromática y caña aromática, que en las traducciones previas a 1900 van a leer cálamo, que es una planta europea que no existía en Oriente Medio. En las posteriores, donde está corregida, posteriores a 1900, van a ver esa traducción, caña aromática, que no es ni más ni menos que la cannabis sativa. Vamos a la siguiente. Como toque humorístico, características del Jesús histórico: lidera un movimiento clandestino de liberación, lo busca la ley por ejercicio ilegal de la medicina y echar a los mercaderes del templo, frecuenta delincuentes, extremistas, subversivos, prostitutas y gente de clase baja, cabello largo, barba, sandalias, merodea por los arrabales, a menudo desaparece en el desierto, proclama que cambia a los hombres y los hace libres. No sé si les suena. Vamos a la siguiente. Bueno, tan extraño, ¿no?, es esto que nos era tan familiar y desde hace menos de 100 años se borró de nuestra historia. ¿Por qué se borró? Uno dice, una planta tan versátil, tan útil para el ser humano y que los acompañó desde 10.000 años, ¿por qué en menos de 100 se borró? Bueno, no fue casual. Hubo algunos motivos que no son los que actualmente sostienen la prohibición, pero que es bueno analizarlo. Por un lado, el inicio de la creación de los laboratorios, para los cuales la marihuana no era útil, porque recordemos que recién en 1964 se dilucida cuál era su principio activo, o uno de sus principios activos, que era el THC, porque no eran alcaloides, eran terpenos. Digamos, hasta el momento solo los alcaloides se habían podido aislar. Por un lado, la industria algodonera, que pertenecía a los sectores más rancios de Washington, competía con esta industria del cáñamo, y el surgimiento de la industria química de la mano de DuPont, que creaba el nylon, el cual también era para el cual también el cáñamo era un competidor privilegiado, ¿no? Todos estos sectores empujaron, presionaron para que se genere en 1937 la Marijuana Tax Act. Por otro lado, estos eran motivos industriales y económicos. Vamos a la siguiente. Había también factores culturales y políticos no menores. Por un lado, la xenofobia. La marihuana se asocia al inmigrante mexicano, así como al alcohol se asocia al judío, el opio al chino, la marihuana al mexicano. La canción La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene marihuana que fumar, era así. Lo tomaban de alguna manera como una bandera los revolucionarios mexicanos, y fue también uno de los motivos que se fogoneó en la opinión pública para su prohibición. Repasando, vamos a la siguiente. Perdón, esto que es una de las más importantes, uno de los motivos más importantes, fue la Comisión Internacional del Opio. En 1925 se genera esta comisión internacional en la Liga de las Naciones, la Proto-Naciones Unidas, donde Inglaterra era un poder colonial en Egipto, en el norte de África, en Marruecos y demás países. Italia y Francia repetían ese panorama. Estos pueblos hacían un uso histórico del cannabis, en forma de kif, en diferentes formas, y lo tomaban como una bandera de su lucha revolucionaria. Esta presión para que se incluya, además del opio, el cannabis, en esa prohibición, permitía a estos poderes coloniales hacer una contrainsurgencia, poder luchar de una manera más eficaz contra los revolucionarios, ¿no? Este fue otro de los grandes motivos que pesó para su prohibición a nivel global del cannabis. Vamos a la siguiente. Repasando, hubo motivos industriales económicos,
laboratorios, industria algodonera y el nylon, y culturales y políticos, xenofobia y Comisión Internacional del Opio. Hoy en día, Estados Unidos pasó en los 80 de ser el mayor importador mundial de cannabis, además de ser el mayor consumidor, a los años 90 en ser el mayor productor mundial de cannabis, además de seguir siendo el mayor consumidor, de manera que ya no afecta su balanza comercial. Esto aflojó esa capacidad, digamos, de mantener la prohibición sobre la planta, sumado a sus propiedades terapéuticas ya completamente comprobadas, ¿no? Vamos a la siguiente. De manera que en 1937 la Marijuana Tax Act y la dificultad en su aplicación clínica, como mencionamos, todavía no se podía estandarizar compuestos, hacer, digamos, de una manera racional, preparados para su uso. Ya teníamos en 1900 los primeros opioides, que además se podían aplicar por jeringa. El cannabis tiene compuestos que son liposolubles, de manera que no se pueden aplicar de forma parenteral. Y, como decíamos, la lucha del monopolio y la producción de drogas por los laboratorios hizo que caiga en desuso, que Occidente se olvide por unos cuantos años de su uso terapéutico. Vamos a la siguiente. Finalmente, el cannabis salió de la farmacopea de Estados Unidos en 1942 y de estos preparados terapéuticos que tanto se usaron previamente, el efecto adverso más grave pasó a ser la cárcel, ¿no? Como hoy en día sigue ocurriendo, y bueno, después comentarán que justamente mientras estamos acá hablando se está dando en Rosario un allanamiento para usuarios, para una usuaria de cannabis, porque lamentablemente la ley sigue siendo la prohibición absoluta, y esta ley medicinal realmente no nos ha dado un marco de seguridad jurídica, y seguimos estando a merced, digamos, de las fuerzas punitivas. Vamos a la siguiente. En relación con esto, a mí me gusta este tema, nos gusta hablarlo en relación a la guerra del opio, porque hoy tenemos una guerra contra las drogas en que sectores privados, digamos lo que llamamos narcotráfico, digamos, ente ubicuo que llamamos narcotráfico, trata de vender estupefacientes y los estados-nación tratan de evitarlo. Hubo algo que se llamó guerra del opio. Lo que nos gusta es preguntar, pero no a los que saben qué fue la guerra del opio, sino a los que no saben qué fue la guerra del opio, y que hagamos un ejercicio de imaginación, que imaginemos, aquellos que no saben qué fue lo de la guerra del opio, que imaginemos cómo fue, cómo se desarrolló. Hoy podemos decir que los malos son, digamos, el narcotráfico y los buenos son los estados-nación que nos defienden de eso, ¿no? ¿Y cómo se imaginan que era la guerra del opio? Somos muchos y a veces cuesta hablar así cuando somos tantos, pero seguramente algunos se va a animar, o varios. ¿Cómo fue la guerra del opio? A ver. A ver. A los que lo usaban. Bien, la compañera dice que habrán perseguido a los que lo usaban. ¿Y qué factores, quiénes estaban? ¿Qué países estaban? Y luchaban entonces, estamos de acuerdo, contra los que lo usaban. A ver, ¿quién más se anima? Sí. Los chinos por un lado. Bien. ¿Y por el otro? Los ingleses. Bien, los chinos y los ingleses. ¿Y entonces? ¿Los ingleses? Bueno, la compañera sabe cómo fue la guerra del opio. ¿Cómo es? La cuestión es que la guerra del opio fue porque los ingleses querían vender libremente opio en China
cuando ya tenían el opio prohibido en Inglaterra, pero ellos consideraban que eran libres de comerciar opio en China, y los chinos no querían que vendan opio a los chinos, que había generado realmente una epidemia de uso de opio en China. De manera que es una radiografía inversa de lo que es la guerra contra las drogas. En ese momento la lucha era por el libre comercio de droga a otros países, porque por otro lado no era en el propio que ya estaba prohibido, y por eso fue la guerra imperial, por eso invadieron China, tomaron Hong Kong, y bueno, los chinos quedaron oprimidos durante bastante tiempo, hasta que pudieron ellos empezar a producir el opio, porque los ingleses compraban en China seda, compraban también té, bueno, diferentes especias, porcelana, y los chinos no le compraban nada a los ingleses, de manera que su balanza comercial era muy negativa. Empezaron a comprar opio en India, la ruta de la seda, y venderlo en China, de manera que en un momento su balanza comercial empezó a ser positiva. Cuando los chinos no quisieron que se venda más opio en China, comenzó la guerra del opio, les ganaron, por así decirlo, los dominaron estas fuerzas imperialistas a los chinos quedaron subyugados hasta que empezaron a producir de a poco su propio opio, reemplazaron las importaciones y finalmente, bueno, llegó la Gran Marcha y la Revolución China y ya la historia fue otra, ¿no? De estas corporaciones que siguen hoy en día, que cotizan en bolsa, y algunas como Jardine, que incluso tiene la amapola del opio. Realmente las fortunas en Occidente, se generaron chorreando sangre y lodo, ¿no? Vamos a la siguiente. Estas guerras como hoy la guerra contra las drogas, tienen diferentes características, como son en guerras parte público y parte privadas, no son solo los estados-nación. Vamos a la siguiente. Son guerras autofinanciables, donde muchas veces las armas se intercambian por droga, como dice Zaffaroni, los del norte llegan las armas y nosotros ponemos las drogas y los muertos. Y se trata de guerras de libre comercio, ¿no? Porque todo esto es lo que subyace, son guerras netamente capitalistas. Vamos a la siguiente. Son guerras con una agenda secreta, donde se ponen, a la luz determinados objetivos y determinados fines que no son tales, y son guerras imperiales. Siempre hay diversos imperios que están influyendo, que están actuando en estas guerras. Vamos a la siguiente. Bien, vamos a la siguiente. Ahora vamos a hacer un breve repaso de cómo un poco nos introducimos a este tema. Yo soy kinesiólogo, mi tesina de grado fue sobre el tema del cannabis, cannabinoides, síntomas neurológicos, la pieza faltante en la farmacología clínica. Eso nos permitió empezar a tener, diverso contacto junto con el grupo, de la mano de todos los compañeros y compañeras de AREC, que pudimos empezar a formarnos, a agruparnos, a tener un carácter institucional y poder justamente interactuar con diversas instituciones. Vamos a la siguiente. A través de la marcha, vamos a la siguiente, de diversas colaboraciones con legislaciones, en su momento en Uruguay, aquí en Argentina también, tanto en Santa Fe como a nivel nacional, leyes que finalmente no fueron aprobadas, tampoco tratadas sobre tablas, pero se ha tratado de hacer incidencia a nivel legislativo. Vamos a la siguiente. El objetivo, es la regulación estatal de todas las drogas ilegales, empezando por el cannabis, para terminar definitivamente con el narcotráfico, recursos públicos para investigar los usos terapéuticos del cannabis e industriales del cáñamo, y formalización de asociaciones canábicas y clubes de cultivo. Esto realmente nos pone muy felices porque se han dado pasos
que estaban como objetivos en nuestro estatuto. La Facultad hoy de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, de la mano del ex decano Esteban Serra, ha dado un enorme paso para tener un sitio donde se pueda analizar muestras de la comunidad para tener por lo menos cierta noción del contenido de cannabinoides. En Santa Fe se aprobó una ley que es la más avanzada de Argentina, la más amplia en relación al uso terapéutico, pero bueno, como decía el compañero Monteverde, todavía es poco y hay que seguir dándole forma a este marco legislativo que, como decíamos, y por lo que acontece hoy está claro que es insuficiente. Vamos a la siguiente. En su momento acá con el compañero Nacho y otros compañeros pudimos hacer un pequeño libro de que eventualmente la compañera Soledad comenta que habrá alguna reedición próximamente, donde recogimos lo que habíamos investigado en estos años. Vamos a la siguiente. En relación al narcotráfico, que el problema no es el narcotráfico, sino la prohibición. El problema no es el crimen organizado, es el narcotráfico, ¿no? Una vez que las drogas sean legales, por eso hablamos de todas las drogas. El gran problema nuestro en el Cono Sur es la cocaína, porque el consumidor privilegiado es Estados Unidos, y además es el que se queda con toda la ganancia de ese negocio, que lava todo el dinero, de manera que ahí hay una cuestión, digamos, un panorama que no es el mismo con el cannabis. Va a ser mucho más difícil salir de ese entrampamiento que claramente afectaría su balanza comercial de otra manera. Vamos a la siguiente. También tuvimos oportunidad de hacer alguna, en relación al uso terapéutico, alguna como es influenciar o bueno, tener participación en algunas causas judiciales. La primera fue con Alejandro Cibotti, un paciente con VIH en Capital Federal, donde bueno, funcionamos como amicus curiae. Esto era en un foro civil y comercial, de todas maneras. Posteriormente, vamos a la siguiente, hubo un caso Alcide Silve, que fue un jubilado de Villa Constitución que allanaron. Este finalmente fue sobreseído. Pudimos también en ese caso participar como con ese carácter de amicus curiae, sería como amigos del tribunal, para poder de alguna manera informar al tribunal sobre los usos terapéuticos y demás. Ahora está en una instancia posterior donde se está pidiendo que se le permita cultivar. Esto sería también un gran paso porque es un cuadro, digamos, es un perfil muy común, una persona mayor con diferentes achaques de la edad que necesita cultivar, de manera que eventualmente si hay un fallo sería muy favorable para mucha gente. Vamos a la siguiente. Bueno, para comentar brevemente algunas de estas cuestiones en las que, digamos, minuciosidades en las que nos tuvimos que meter para poder entender y hallar cuál es el problema en esta causa. En Alcides le habían hallado supuestamente 1,5 kilos. En realidad en la nota periodística de la televisión decían 6 kilos. Posteriormente en el informe pericial de la policía era 1,5 kilos. Pero si ven los dos que están marcados, los cuadraditos, la segunda columna son los gramos, que vemos 1.400 en lo de abajo y 145, era lo que configuraba casi todo lo que tenía. Y en la siguiente vemos 0,15 y 0,57. Ese es el contenido de THC. Ustedes piensen que en la ley de Uruguay, por debajo de 1% es cáñamo, no es psicoactivo. Es decir, Alcides Silve habían agarrado todos los troncos, las hojas, todo lo que no era psicoactivo, y lo habían pesado como si fuese cannabis, mientras que el señor tenía pocos gramos así para su uso personal. Posteriormente, como dijimos, pudo resolverse de buena manera esta causa. Vamos a la siguiente. Y para comentar hoy en día lo que decíamos nos pone orgullosos, el análisis, la posibilidad del análisis de muestra en la Facultad de Bioquímica. Bueno, hay un consultorio de AREC también abierto y asambleas abiertas de socios terapéuticos en bioquímica que posiblemente nos acompañen los compañeros de AREC en las que se empiezan a hacer de AUPAC. Sí,
son lo mismo de este año. Vamos a la siguiente. Esto como también para introducir lo que van a empezar a ver la jornada siguiente. El número 1 es una planta común, digamos, una planta del mercado negro. Vemos el THC tiene en relación a la proporción de cannabinoides tiene un 77% y cannabidiol 0,59. ¿Está? La siguiente también, la tercera, que fue una de las que empezó a abrir el panorama aquí en relación a este análisis de muestras, vemos que tiene una cantidad más similar de THC y de CBD, 75 y 24. Lo mismo la siguiente, 47 y 35. Este tipo de variedad es la más deseable para el uso terapéutico, digamos, con cantidades más equilibradas de THC y CBD. Posteriormente, en la última columna, vemos una curiosidad, digamos, otro tipo de quimiotipo, le llamamos, en que es casi todo cannabidiol, 95 cannabidiol, 3 THC. Esto sería el equivalente al aceite de Charlotte, el famoso aceite de Charlotte, que es un suplemento dietario que se importa de Estados Unidos y se viene utilizando para la epilepsia refractaria. Bueno, ya vamos a ir terminando, vamos a la siguiente. Las Naciones Unidas retrasó bastante este análisis, digamos, en relación a las drogas. En 1998 la consigna era un mundo libre de drogas, mientras que ahora, en el 2008, está mal ahí, se pasó a definir un mundo libre del consumo problemático de drogas. Es decir, se está aceptando que hay un uso de drogas ilegales y que el uso de una droga ilegal no siempre implica un abuso, no siempre implica una adicción. Por eso es como decimos, una batalla imposible de ganar, porque involucra a personas que están completamente insertas en la sociedad. Por eso es imposible de terminar con ese consumo. Vamos a la siguiente. La prohibición tiene desde el discurso, o tuvo desde el discurso hegemónico, el objetivo de cuidar a la población del potencial daño que generan algunas sustancias. Pero la verdad es que en la práctica ha agravado enormemente tanto el daño, digamos, de los usuarios que no pueden acceder a los servicios de salud, agregando el gran conflicto, el gran problema del narcotráfico, como vemos ahí en el Cono Sur. Por cada persona que muere por consumo de una droga ilegal, muerte que pensamos se puede prevenir justamente con regularización, con un Estado presente, mueren 10 por efecto de narcotráfico, ¿no? De todo el crimen y los enfrentamientos vinculados. Vamos a la siguiente. ¿Cuál pensamos que es de alguna manera la mejor solución? La que encaró, por ejemplo, Uruguay. Ahí vemos una curva, no se alcanza a ver bien, pero es como una sonrisa. Abajo es una línea que va desde las políticas de drogas ultraprohibicionistas hasta las ultraliberales, ¿no? Y este es el daño social. Entonces, cuando las drogas están ultra prohibidas, el daño social es alto. Pensemos en el alcohol, la ley seca, ¿no? Generó grandes mafias que hoy están todavía activas. Cuando se despenaliza, ese daño social empieza a disminuir porque ya de pronto no va tanta gente a la cárcel, pero siguen estando llenas de gente pobre, ¿no? Que la ley es muy selectiva en ese sentido. Posteriormente, cuando llegamos a una regulación estatal, donde el Estado es un actor central en esa tarea, de manera que se sabe qué se consume, dónde se consume, se prohíbe la publicidad, hay un acceso más restringido, esos daños personales y sociales llegan a un mínimo. Posteriormente, si pasamos a una regulación más flexible,
donde el acceso empieza a ser más sencillo, esos daños pueden empezar a aumentar. Y cuando pasamos a una promoción comercial abierta, como ocurre con el alcohol, los daños vuelven a elevarse. O sea, no al mismo nivel de la prohibición absoluta, pero vuelven a ser altos. Por eso esa no es la forma de regular. Pensamos que el alcohol está mal regulado. El cura Molina en su momento en el Cedronal había hecho un proyecto muy bueno para regulación de psicofármacos y alcohol. No fue tomado en cuenta, pero bueno, esa es la propuesta, la perspectiva que tenemos. Vamos a la siguiente. La exclusión social, económica y cultural genera condiciones que predisponen al uso de drogas y hay desinformación en esta problemática en docentes y profesionales de la salud. Sé que hay muchos profesionales presentes, por eso es importante que se informen a este respecto, porque las intervenciones pueden resultar discriminatorias, estigmatizantes, incondescentes o iatrogénicas. Esto, bueno, lo hemos visto mucho en los servicios de salud. Cuando no hay información, muchas veces se genera más daño del bien que se intenta hacer. Vamos a la siguiente. Y los consumos problemáticos. Empoderamiento de los usuarios, trabajo sobre el consumo responsable y la autorregulación. La representación social excluyente del usuario de drogas ilegales siempre se considera un usuario que ha perdido el control. Vamos a la siguiente. El problema de la droga no se corresponde necesariamente con el fenómeno en sí, pero en el fenómeno social es tan importante lo que en realidad pasa como lo que la gente cree que pasa. Si creemos que consumir drogas nos va a hacer perder el control, es más posible que lo perdamos. Vamos a la siguiente. Si pensamos que nos van a hacer daño, es más posible que lo efectivicemos o lo agravemos. Por eso hay que centrarse en recursos positivos y ambientales, que es la desigualdad, porque este aspecto que muchas veces se mide con el coeficiente de Gini está directamente relacionado con el fenómeno del abuso de drogas. Es decir, donde hay más desigualdad, no importa tanto, digamos, el PBI, no importa tanto per cápita cuánto se produce ese país, sino la desigualdad entre unos y otros es lo que más condiciona no solo al abuso, sino al homicidio y otro tipo de delitos. Vamos a la siguiente. Y bueno, ya para terminar, esta frase: no creo que la guerra contra las drogas sea un fracaso, tiene un propósito diferente al anunciado. Por eso, problematizar la historia implica pensar todas estas cuestiones. Gracias, muy amable. Y quería arrancar, algo nombró Soledad, disculpen si nos ponemos nerviosos y estuvimos mirando los teléfonos más de lo necesario, es porque para arrancar lo primero que tenemos que decir es que cuando estábamos armando esta clase, antes de salir, empezaron a allanar a una compañera de la asociación y está actualmente la gendarmería en su casa allanándola. Entonces, bueno, estamos todos mirando los teléfonos porque, bueno, muy propicio el encuentro de hoy porque, bueno, de alguna manera lo que nos muestra es que, bueno, que la lucha continúa y que a cualquiera de nosotros, particularmente los que hablamos, ya a algunos nos ha pasado o nos podría pasar mucho de esto, así que, bueno, arrancamos con esto, el seminario de qué puede una planta. A ver, vamos con el segundo. De alguna manera, quería arrancar con esto, que es la segunda parte de un seminario que hicimos hace 8 años, creo que si no mal no recuerdo, en Giros. Ahí cuando estaba la central rebelde en Avellaneda al 1200, lo cual muestra que, bueno, seguimos siendo los mismos en muchos casos, hemos cambiado y claramente también ha cambiado bastante de, bueno, los posicionamientos. Yo ya no soy más el presidente de AREC, de hecho estoy por otra asociación, pero también la visión latinoamericana está en otro lugar, el cannabis medicinal ha cambiado muchísimo. Y bueno, creo que sí lo que ha quedado es lo de sembrar conocimiento para cosechar militancia, porque somos muchísimos más que la última vez, más asociaciones y más personas informadas y queriendo saber sobre esta temática. Así que me parecía necesario arrancar por ahí. Pasamos a lo otro, que bueno, simplemente nombrar, que es algo que ya nombraron, que era bueno, o sea, que estamos a UPAC, que está Madres que se Plantan, que está Ciudad Rebelde, la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, la temática de la charla que me pidieron es esta, así que exclusivamente vamos a hablar de eso. Pueden interrumpir cuando quieran, pueden levantar la mano, preguntar. La idea es que tengamos unos minutos, pero si quieren preguntar algo, vamos por ahí. Vamos a la siguiente. Bueno,
Básicamente, lo que voy a charlar, como para que quede ahí en la cabeza de cada uno, está basado como en 3 artículos, que si bien es parte de la historia, esto lo recopila muy bien. El libro que ya nombró Pablo, de Marihuana en Argentina, este que no se lee muy bien, pero dice Cannabis en Argentina, del colonialismo a la actualidad, de Alejandro Corda, un abogado de la Asociación Intercambios. Intercambios es una asociación que trabaja políticas de drogas en la Argentina, es la más importante de Latinoamérica y tiene una cantidad de publicaciones gratuitas enorme. Síganlo. Y esta es una tesis que fue editada, El activismo político de los usuarios de drogas, de Florencia Corbele. Buenísimo el artículo y una investigación muy seria de la compañera, que también sirve ahí como para tener de bibliografía. Vamos a la siguiente, yo voy a intentar hacer la charla lo más corta posible. Esto no se ve, era simplemente para nombrarles algo que quiero que tengamos en cuenta. Es de alguna manera una arqueología. Acá, bueno, no se ve, pero mira, vamos al siguiente y vamos viendo a ver si se ve cuando está un poquito más cerca. Es así, es una arqueología de nuestro país en relación al cannabis. Más o menos, yo lo voy a hacer bien corto, pero la idea es que tengamos una idea de que, bueno, esto no comienza con nosotros, claramente. Tiene una historia que Pablo ya la nombró a nivel global, pero sí tiene una historia muy particular en nuestro país que es interesante saberla para entender cómo estamos acá nosotros. Acá está una fotito Manuel Belgrano, de alguna manera Pablo ya lo nombró, es de alguna manera nuestro prócer canábico, hay una asociación que se llama Manuel Belgrano, porque fue uno de los grandes difusores del cannabis en nuestro país, porque bueno, él tenía uno de sus grandes objetivos, era estar trabajando en relación a lo que es todos los navíos, y estaban hechos todo lo que es vinculado al navío con el cáñamo industrial. Entonces promovía mucho el uso del cáñamo para las velas, para las telas, después lo vamos a retomar. Y el otro gran prócer que fue llevado adelante todo el trabajo del cáñamo fue Sarmiento, que también en su visión, que uno puede criticar en muchos puntos a Sarmiento, también era un visionario en algunas cuestiones políticas y planteaba la necesidad de la producción de cáñamo en nuestro país. También es muy interesante, hay cartas entre Belgrano y Güemes, que peleándose por distintos insumos y el cáñamo era uno de los principales hitos que estaban ahí nombrándose. Bueno, vamos a la parte que vamos a pasar bien rápida, histórica. En nuestro país, después ustedes van a tener una clase especialmente sobre lo legal, así que yo no me voy a meter en eso. Pero sí hay que nombrar que en 1921, en 1924 y en 1926, Pablo ya nombró ahí que hubo los primeros en tratados internacionales, de los cuales nosotros fuimos partícipes, de hecho escribimos algunos puntos de ellos, si bien fue Egipto el que lo promulgó, que era en este momento del país, imagínense la década del 30, era exclusivamente un control del cannabis en relación a un medicamento. El único control que había era como nosotros, por ejemplo, si bien era diferente, como nosotros tenemos ahora las drogas de prescripción. O sea, había un exceso en algunas personas que lo prescribían, había un interés en controlar esas prescripciones a nivel internacional, pero no había una gran persecución a nivel estatal en ese sentido. A nosotros nos llega el cannabis en esta época, en el 1700 y en el 1800, pero porque teníamos un 30% de población afrodescendiente en esa época. Para los que más o menos estudiaron historia, en esa época, entre las inmigraciones, previo a la guerra del Paraguay, de distintas enfermedades, las comunidades afrodescendientes habían traído el cáñamo principalmente a nuestro país. Después de la guerra del Paraguay, que bueno, utilizamos básicamente los afrodescendientes y distintos pueblos más pobres de nuestro país como para usarlo para carne de cañón, desaparece o disminuye un gran porcentaje y un porcentaje emigra a Uruguay también, cuestión a pensar actualmente también, pero que es interesante que bueno, desaparece eso y hay exclusivamente un control de cáñamo como medicamento. Del 24 al 26. Acá yo voy a ir pasando rápido porque no es lo que más me interesa trabajar. Los grandes hitos que sí ocurren en nuestro país, que tienen grandes efectos sobre nosotros, son las regulaciones del 61, que son cuando las Naciones Unidas, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, deciden hacer ciertos tratados internacionales para controlar todo lo que hoy conocemos como plantas ilegales. Coca, opio y cannabis, principalmente. Entonces hacen tratados internacionales, los cuales nosotros adscribimos. Hay 2 películas muy conocidas que las recomiendo. Está Humo de Marihuana. Está Marihuana y Humo de Marihuana, que está Emilio Dizzi en Humo de Marihuana. Una película muy particular porque, bueno, habla sobre el consumo de cannabis en los 60, que en nuestro país era un uso
no muy difundido, era más el estereotipo de algunos espacios de arte, de algunos espacios culturales, de algunos espacios de lo que era la degradación cultural nombrada por estos policías en ese momento, que era, bueno, esa asociación. Entonces había películas que eran tremendamente punitivas en relación al uso de cannabis, y en ese momento es cuando empieza a aparecer el cannabis en nuestro país, en los 60. ¿Por qué? Porque había grandes producciones de cannabis de cáñamo industrial. Había, tanto en Buenos Aires como en Alcorta, acá cerquita, eso no está en los libros que uno revisa, pero nosotros tenemos muchos relatos de compañeros que han estado, había producción de cáñamo para yute de las zapatillas, había para producción de distintas cuestiones, había una gran cantidad de hectáreas, había algo así como unas 350 hectáreas en nuestra provincia, y había algo en otros lugares. Entonces, eso se iban al Alcorta, por ejemplo, se robaban las flores y se las traían, y lo mismo pasaba en provincia de Buenos Aires, con otros cultivos. Entonces, ahí empieza a aparecer el cannabis y empieza a empezar a ver los primeros lugares de control policial y los lugares específicamente de salud, de control de toxicomanías. Es cuando empieza a aparecer lo que llamamos ahora el problema de la droga. El problema de la droga en nuestro país empieza en esa generación, en los 60 y en los 70. Entonces ahí empieza a aparecer, bueno, los distintos consumos problemáticos. Porque si bien Pablo lo nombró, es muy importante destacar que, ya lo que la mayoría ya sabemos, las drogas existieron durante toda la historia de la humanidad. O sea, desde que el hombre es hombre, ha consumido distintas sustancias, inclusive ni desde que el hombre es hombre. Hay muchos libros que se dedican a trabajar sobre el uso de plantas y de distintas drogas de los animales directamente. O sea, el hombre como parte de los seres vivos consume sustancias y el hombre es esa parte. Pero es solamente en el siglo XX que se vuelve problemático. Y en nuestro país, particularmente, en los 60-70. Está en estos momentos históricos, pero ¿cuál es el momento que nosotros podemos trazar que es para nosotros fundamental en relación a las legislaciones y al efecto internacional de Estados Unidos en nuestro país? Porque si en los otros eran efectos internacionales, no tenían gran incidencia en lo que era nuestra vida cotidiana. ¿Cuándo es ese gran incidente? Acá, la ley 2771 de López Rega. Lo que no lo recuerden, el brujo, una de las personas más oscuras de nuestra historia, una de las tantas personas oscuras de nuestra historia, que hace una asociación que es copiada de Estados Unidos y que define absolutamente la figura subjetiva y el imaginario social del usuario de drogas por bastante tiempo. Que es, él hace una frase que acá no la puse, pero es la lucha contra las drogas será auténticamente una lucha por la seguridad nacional. Y hace una asociación directa entre lo que es el usuario de drogas, el militante político y la doctrina de seguridad nacional. O sea, el que fumaba marihuana no era, lo que posteriormente vamos a ver, el músico, el colgado, el que no pasaba. No, era un militante político armado que ofendía a la seguridad nacional. O sea, que ponía en peligro la seguridad nacional. Entonces, se deciden hacer las primeras doctrinas de seguridad nacional, se empieza a penalizar, cosa que no se había hecho para atrás de la línea histórica, la tenencia para consumo personal. Había habido distintas legislaciones, que uno puede ser más o menos fino, eso después lo dejo para los abogados, pero aquí claramente aparece una penalización para la tenencia para consumo personal y una persecución. De hecho, había racias de drogas, racias canábicas que buscaban personas que estén consumiendo marihuana para detenerlas en relación a eso, y era una gran excusa, como también nombró Pablo, en relación a lo mismo que utilizó Estados Unidos, una forma de atrapar ciertos grupos sociales y circunscribir o tipificar alguna actividad que hace algún grupo humano y utilizar eso para detenerlo. ¿Se entiende? Lo mismo que ahora detenemos un pibe de gorra, ahora vamos, no sé, después vamos a comentar algo de los distintos barrios de la ciudad de Rosario, pero vamos a un barrio periférico de la ciudad de Rosario, vemos un pibe con gorrita, morocho, que no nos gusta y no lo podemos detener. La policía no puede detener a un pibe solamente por ser morocho y tener gorra. Pero puede ser que ese joven tenga marihuana. Y si tiene marihuana u otra sustancia, va a poder ser detenido, va a poder ser llevado a la policía, va a poder ser amedrentado. Y ese es el objetivo principal para mí que hay que marcar como un fallo significativo en los cambios de las legislaciones históricas. Y como desde acá para adelante, cada momento de cambio histórico tiene un fallo de la Corte Suprema. Ahí está el fallo Colavini, que es un fallo que la Corte Suprema abona en ese sentido. Vuelta de la democracia.
Esto lo vamos a pasar rápido. Vuelta a la democracia, no hay grandes cambios en relación a la doctrina de políticas de droga, no hay una nueva legislación como sí la utiliza López Rega, pero sí hay un caso muy significativo, el caso Basterrica. No sé si lo recuerdan, Basterrica, no me acuerdo si guitarrista o bajista de Los Abuelos de la Nada, lo encuentran con 5 cigarrillos de marihuana, que más o menos eran 3.6 gramos, y una pequeña bolsita de cocaína. Ese caso llega hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema va al artículo 19 de la Constitución Nacional y dice que, bueno, todas las acciones de los hombres que se suscriban a su privacidad no quedan al orden de los jueces. Entonces, bueno, ese es el fallo Basterrica que cambia la doctrina en relación a lo que es el consumo personal. ¿Y cuál es el gran cambio subjetivo, el gran cambio histórico en ese momento? Que bueno, que hay una esfera que va por fuera de la seguridad nacional, que es la esfera de la privacidad, que es un lugar donde uno puede consumir, porque bueno, es un acto personal, que decide consumir marihuana y no tienen por qué los jueces en detenerse en ese sentido. Eso es 1986. Vamos a la otra. Bueno, este es el otro momento histórico, que lo voy a hacer mucho más corto que esto, que es 1989. Elecciones. Gana Carlos. Gana Carlos en el 89 y hay una gran modificación histórica que es la ley que tenemos actualmente. Por decisión también, porque esto son decisiones de política internacional, Estados Unidos baja una doctrina que ni siquiera ellos mismos se atreven a hacer, que ellos tienen tienen básicamente dos organismos, la DEA, que controla todo lo que es el narcotráfico, y tienen otro organismo que es el que controla la parte de salud en relación al consumo de drogas. Nosotros, en 1989 suceden dos cosas. Uno, la creación de la CEDRONAR, que es un organismo nacional, para el cual yo trabajo ahora, después vamos a poner eso en contradicción, que es el espacio de control y también lucha contra el narcotráfico. De hecho, eso significa CEDRONAR. Y después, la ley fundamental, esta recuérdenselo, los que tienen para anotarse se la anotan, es la ley 23737, que es la actual ley de estupefacientes, que es la que tipifica la detención de tenencia para consumo, tenencia simple, tenencia para comercialización, la que tipifica que las semillas, pequeñas cantidades, los tratamientos compulsivos en su momento, toda una serie de especificaciones legales, una ley que tiene una cantidad de artículos interminable, que se fue reformando y creando cada vez un golem y un Frankenstein de más y más artículos, que realmente es insostenible, pero es lo que ocurre acá en el 89. Por pedido de Estados Unidos, y unas primeras leyes que firma Menem en el 89, piensen ahí la importancia de esta marca, de esta ley, que para marca una lógica de funcionamiento de un gobierno, como decía Pablo, neoliberal, con una lógica de una subjetividad particular, con un control totalmente imperial en relación a esta sustancia, y es realmente fundamental esta ley, que realmente, bueno, vamos así, si llegamos hasta acá, no hay una nueva ley de estupefacientes. O sea, actualmente ahora vamos a intentar recorrer un poco este periodo en el medio, pero es la ley por la cual en este momento están allanando a nuestra compañera, que tiene una cantidad de cannabis que yo, que la conozco, puedo decir que tiene ni siquiera para fumar hasta el año que viene, tiene para fumar un muy poco tiempo, no tiene, trabaja, es parte de mi equipo de trabajo, tiene un trabajo formal, no le van a encontrar armas, no le van a encontrar balanzas, no le van a encontrar llamados para comercialización, y de todas maneras va a quedar detenida, o puede llegar a quedar detenida, acorde a esta legislación, la 23737. Y eso me parece que es algo que no nos tenemos que olvidar, porque si nosotros simplemente nos prendemos un cigarrillo de marihuana ahí en la puerta, la policía nos va a poder detener a derecho. Después podemos discutirlo, pero esa es la ley actualmente. Vamos rápidamente a los otros lugares. Hay distintos acá, yo puse ahí varias flechitas, esto después lo podemos pasar. Son distintos momentos, distintas pequeñas legislaciones y proyectos que intentan modificar la ley 23737. Estuvimos bastante cerca de lograrlo.
junto con Pablo y distintos compañeros, en esta época, cerca del 2009, 2010, 2011, 2012, que estuvimos luchando, peleando, fuimos hasta el Congreso, hablamos en el Senado, en la Cámara de Diputados, en todos los lugares, todos los partidos estaban de acuerdo que era una ley, porque básicamente, ¿qué tenemos que entender de la ley 23737? Tiene dos objetivos principales, y con esto se resume toda la ley. Es defender la salud pública y disminuir la oferta y la demanda de drogas. Claramente no logró ninguno de esos dos objetivos. Tenemos más drogas que antes, más variadas. El precio es mucho menor que la inflación actual. O sea, no estamos con el 25 a 25 como estábamos en la época de Menem, pero se sigue manteniendo la relación $1, más o menos $20 el 25 y el cuádruple, quíntuple las flores. Y no hay una gran diferenciación como sí hay en otros mercados, que sí hay una mucha diferenciación y una variación de precio en relación a la oferta y la demanda. Básicamente, si hubiese menos paraguayo o menos flores, tendría que subir el precio. Y no sucede eso. De hecho, eso es algo que se mantiene bastante estable, lo cual pone en cuestión quiénes son aquellas personas que regulan el precio de una sustancia que claramente tiene una influencia radical en todo el continente. Así que bueno, hubo distintos intentos de luchar contra esta guerra contra las drogas, que intentó defender la salud pública, claramente no defendió la salud pública, hay un muy bajo nivel de abordaje en relación a los consumos problemáticos, no se bajó la oferta, no se bajó la demanda, estamos todos de acuerdo que en 50 años de guerra contra las drogas a nivel mundial fracasó. ¿Nos ponemos de acuerdo para tener un proyecto nuevo? Más o menos. ¿Lo votamos? No. Nunca llegó al recinto. Se llegó a discutir, se llegó a plantear distintos proyectos, el PRO, desde el PRO hasta todo el arco de izquierda, todos presentaron sus proyectos con sus diferenciaciones, pero nunca se logró eso. Sí, marco dos hitos que me parecen fundamentales, que después vamos a volver, que sí tienen que ver con esta temática, son uno, otra marca registrada Rosario, el caso de Arriola. El caso de Arriola, no sé si ustedes lo conocen, es uno de los fallos más famosos de la Corte Suprema, 2009, ya corte con Zaffaroni, un caso de la ciudad de Rosario. La Corte Suprema fue bastante astuta y eligió muy bien el caso. Son 5 personas con cada uno un cigarrillo de marihuana en su bolsillo, que el dealer fue detenido y está preso. Y su familia sigue vendiendo marihuana y cocaína, porque yo los conozco porque trabajaba en un centro de salud en una época que era muy conocida la familia, así que no se tuvo, que es Arriola. La familia Arriola, el caso de Arriola no es alguien que salió, es el narcotraficante que estuvo preso. Pero sí, las 5 personas que tenían un cigarrillo de marihuana en sus bolsillos, como queda dentro de la esfera de la intimidad, volvieron al caso Basterrica. Es el último fallo de la Corte Suprema que tipifica esto, la posibilidad que si a nosotros nos agarran con una planta, con 2, con una cantidad que nosotros tengamos que probar que no es para comercialización, porque ahí se invierte la carga en general. La policía te detiene y después pregunta a nuestra compañera, no es que le rompieron la puerta y le preguntaron, a ver, vos tenés 2 fraquitos de marihuana y 2 plantitas que no están ni florando. Claramente no puede tener para vender porque no le dan la cantidad, ni tiene balanzas, ni tiene llamado. Pero bueno, ella va a tener que probar ahora que no comercializa. Y ojalá el juez de primera instancia, y si no tendrá que ir a la segunda instancia o tendrá que ir a la Corte Suprema, le van a decir no. Ya la Corte Suprema dijo que en Arriola, cuando hay una tenencia para consumo personal, no es constitucional específicamente un artículo de la ley 23737 que dice eso. El otro granito es la ley de salud mental y adicciones, que después voy a nombrar por qué, y las dos leyes, la ley de cannabis medicinal 27350, que es lo que ya nombró Pablo, pero después lo vamos a ver, y la ley unos meses antes que escribimos entre nosotros, que es la ley provincial que abarca muchas más cosas. Vamos para adelante. Eso como un pantallazo histórico. Volvamos para atrás un segundito, que queremos mostrarlo. ¿Podés poner el otro que tengo ahí? Quiero mostrar algo porque... Ahí está, arrancamos con eso. Para que ya que estamos en el histórico, vamos acá. A ver, fíjate si avanzás, si vas... Haz el zoom. ¿No? A ver, hacele doble clic ahí. Bueno, si no, igual lo relatamos igual. Básicamente, lo que querían nombrar acá, ahora vamos a ver si lo podemos cargar, es eso. Las marchas. A ver, nosotros nos pidieron que contemos algo del movimiento canábico.
Básicamente, voy a hacer una cuestión autorreferencial que, bueno, no es lo ideal, pero bueno, ya que nos nombra como los viejos y como alguna cuestión histórica. A mí yo termino la secundaria y cerca de terminar la secundaria nos vamos a comprar unos porros para la fiesta de fin de año, de egresado, y me detiene la policía. Me acuerdo, vamos a comprar, acá cerquita, Suipacha y Jujuy. Compramos unos cigarrillos de marihuana, salimos en bicicleta, una Fiorino con una pistola me sigue. Yo digo, me están robando. Y no, era la policía, que me estaba robando, pero de otra manera. Y me detiene por tenencia para consumo. Más o menos sumaba los 5 porros, que me los vendieron armados, no sumaba ni 3 gramos de marihuana. Lo cual, para mí fue todo un, imagínense, un movimiento. Yo recién salí de la secundaria, estaba por entrar a la universidad. Fue todo mis padres, que hablábamos antes de la apertura política, son personas que decidieron por cuestiones políticas que tenía que hacer todo mi proceso a derecho, junto ir con mi defensor público, ir a firmar, una cuestión que llevó alrededor de una causa. Yo viví, por una casualidad del azar de la vida, cuando trabajaba en Marino Mercante, viví la quema de mi propio expediente, pero 9 años después. Así que imagínense lo que duró. Y bueno, en esa época, porque yo estaba muy indignado, me enteré que había un grow shop en la ciudad de Rosario, fui a ese grow shop, conté mi historia, que era compartida con otro, y empezamos a pensar la primera asociación canábica de la ciudad, junto con Pablo, sin ir más lejos. Y estas son como los hitos que hubo acá en esta ciudad. Esta era una previa, Cura No Guerra, la primera marcha de la ciudad de Rosario, en 1999. Pasamos al otro. 30 personas, algunas con máscaras. 2008, creo que hicimos en el 2006 también, pero no tengo foto. 2006, ¿cuántos éramos? 40, ponele, con toda la furia. Dijimos más, pero eran 40 más o menos. Estábamos en el planetario. Me acuerdo que vino así un jefe policial a hablar con nosotros, muy trajeado, preguntándonos cuánto íbamos a hacer. Dijimos, esperemos que mucho, no éramos muchos. Pero estábamos ahí con Cogollos, que era la primera asociación que hubo en Rosario. Hay que también decir que en la historia del cannabis en nuestro país hay 2 grandes personas que son las fundadoras de todo el movimiento, 2 mujeres. Edith Moreno, en la ciudad de Córdoba, que ahora tiene una asociación que se llama Edith Moreno, y la primera mujer de la ciudad de Rosario, que también fue una mujer, Susana Fava, que nosotros intentamos ponerle el nombre Susana Fava a nuestra asociación, pero bueno, no se pudo en ese momento, pero fueron las 2 grandes madres del movimiento canábico en nuestro país. Después, eso fue deviniendo en otras asociaciones, pero eran las primeras asociaciones, se llama Cogollos Rosario, y 3M, que era un grupo que éramos distintas personas que nos uníamos, artistas, personas que trabajábamos con cannabis, indignados, distintas cuestiones, hicimos esa marcha. 2008. Vamos al otro. Bueno, ese era. Fíjense que los reclamos no eran los mismos tampoco. Era la criminalización del consumo y el autocultivo, impulsar la investigación científica de los usos terapéuticos. Ahora nosotros no vamos a impulsarlo la investigación. O sea, ya queremos aplicarlo, queremos estar trabajando con las personas. Ya sabemos que funciona. En ese momento, de alguna manera, todavía estábamos ahí pensando en esto, respeto de los derechos humanos, investigación de los usos industriales. Tampoco ahora queremos eso. Queremos ya efectivizarlos. Pero bueno, eso fue lo que es en el planetario de acá. Vamos para adelante. En 2009 más o menos lo mismo, gente disfrazada también porque se ocultaba. Siguiente. 2010 ya hacíamos remera, así que ya estaba un poco más avanzado, pero también estaba el Falle Arriola y en distintos lugares del país se habían creado asociaciones. La primera asociación con papeles del país es AREC. O sea, la primera asociación que se conforma como tal en nuestro país es de acá de Rosario, y ahí ya en el 2010 ya empezaba a haber un movimiento de distintas personas, que incluía distintos pensamientos, que incluía hombres y mujeres pensando una nueva legislación. Pero piensen que nosotros que leíamos y estudiamos de los otros países, nosotros no estábamos por el cannabis medicinal. Para nosotros el cannabis medicinal era una derrota en algún punto, esto lo tengo que decir porque realmente se vivía así, porque nosotros éramos lo que ahora llamamos usuarios responsables. Nosotros consumíamos cannabis porque era nuestro deseo, porque nos gustaba, porque nos hacía sentir bien, porque era algo que elegíamos como sujetos. Nosotros estábamos muy en ese momento pensados, y de alguna manera se cree históricamente desde el artículo 19 de la Constitución, como un derecho individual. Ahora nosotros no pensamos eso, creemos que tiene que ver mucho más con los derechos humanos, con actividades colectivas, con clubes de cultivos, con usuarios uniéndose, con madres o con usuarios terapéuticos, pero en ese momento no era así. Era otro nuestro pensamiento y realmente es algo a marcar porque es un devenir histórico que no es de la misma manera. Vamos a otro.
En ese momento, por ejemplo, como nos decían que nunca iba a salir de autocultivo, íbamos por la tenencia simple, que era que cambien la figura de tenencia simple, que la tenencia simple es cuando a vos te encuentran una cantidad de... Lo que le pasó, por ejemplo, a esta compañera. Vos tenés 10 plantas y 20 frascos, ponele. Pero nadie te encuentra nada para comercialización. Eso es lo que se llama tenencia simple. La justicia, si no tuviera esa figura, que existe todavía, que es tenencia simple. Vos tenés marihuana, preso. Tenencia simple. Entonces, vos decís, no es ni tenencia para consumo personal porque las cantidades no dan, pero tampoco es tenencia para comercialización porque no lo pueden probar. Entonces nosotros decíamos, bueno, saquen la figura de tenencia simple, entonces si a mí me allanan, yo puedo decir, mirá, probame que estoy comercializando, porque la tengo, pero no lo vas a encontrar que yo comercialice. Íbamos por eso en ese momento. Error histórico, podemos pensar ahora, pero bueno, era por lo que íbamos. Ahí empieza también nuestro actual flyer de la marcha, que se sigue sosteniendo 8 años después. Seguimos. Bueno, acá se arma por primera vez en 2012, vamos al Senado, a la Cámara de Diputados, y se arma por primera vez la Confederación de Asociaciones Canábicas a nivel latinoamericano. Eso es también para nosotros como política, como movimiento. Acá podemos ver los compañeros de Ciudad Futura, que también son muy inteligentes en eso, que uno cuando descubre que la misma problemática que le sucede a uno le sucede a los compañeros latinoamericanos, a los compañeros en otros lugares del mundo, se asocia y puede pensar y puede ver otras experiencias. Nosotros eso nos pasó recién en 2012. Para adelante. Y bueno, y de 2013 para adelante son marchas divinas, hermosas, cada vez con más gente, pero básicamente estamos pidiendo lo mismo. Hace un montón de tiempo, lo único que hemos logrado es sumar a distintos actores sociales, porque ahora somos miles. En Buenos Aires llegan a las 100.000 personas, acá oscilamos entre las 5.000 y las 15.000 personas, depende de cómo lo organicemos, pero básicamente lo que hemos logrado es un gran cambio cultural, no legal, no legislativo, si bien en algunas cuestiones puntuales en relación a lo judicial, hemos logrado un gran cambio cultural. Ahora yo puedo decir que tengo planta, puedo fumar en distintos lugares, puedo trabajar para la Cedronar y ser un referente del autocultivo o de las tenencias para consumo, cosa que en otro momento no podía ser así. Vamos al otro precio. Vamos para adelante. A ver, más o menos cuánto. Una para adelante. Veo cuánto voy, así no los aburro. Bueno, antes de terminar, como para marcar estas cuestiones históricas, quería mostrar algunas cuestiones muy particulares, más actuales. Estas son estadísticas de la Cedronar, como para que ustedes tengan una idea. Crecimiento del consumo de sustancias ilegales entre el 2010 y el 2017. Yo lo tomo esto no por una cuestión ni de política ni nada, sino por el periodo que se midió más corto, que hay información fideligna bastante. Fíjense, la cantidad de usuarios pasó de 580... Anual quiere decir que por lo menos una vez consumió alguna sustancia. Pasó de 589.000 a 1.486.000. Esto es por mes. Y este es el dinero que mueve las sustancias ilegales aproximadamente, según la Cedronar, en nuestro país. 427.000 millones de dólares. O sea, de esto estamos discutiendo cuando discutimos, básicamente, también. O sea, estamos discutiendo de cuestiones políticas, de cuestiones históricas y de un enorme negocio. De un enorme negocio que hay que tener en cuenta que en nuestra ciudad y en nuestro país y en nuestra provincia sucede lo mismo que Rosario no es la capital del narcotráfico, sucede en todas las provincias de nuestro país, sí tiene ciertas características Rosario, podemos nombrar varias. Una, los puertos privados. Cuestión muy importante porque nosotros somos uno de los grandes exportadores de cocaína a nivel mundial, nada más que como los puertos son controlados privadamente, los controles son bastante sesgados. Yo fui marino mercante en algún momento de mi vida y eso lo puedo comprobar. Y lo otro también es que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, fue una de las primeras rutas de la cocaína acordada durante la dictadura. Hay un libro de Carlos del Frade que lo nombra muy bien cuando se hace un acuerdo entre Bolivia y Argentina para hacer una de las rutas de la cocaína estructurada desde el ejército en la última dictadura con el ejército boliviano para exportar cocaína. Se reunían en el Jockey Club de Rosario y acomodaron ahí más o menos cómo era todo el tráfico de cocaína que se mantiene hasta nuestros días. Y lo otro para marcar interesante también es que, por ejemplo, hay ciertos acuerdos, también cuestiones obvias, ya la verdad que a esta altura del partido no me da prurito en decirlo, que
En la Argentina hay una gran diferenciación con el narcotráfico, con el resto de los países latinoamericanos, porque nosotros tenemos las fuerzas de seguridad que controlan el narcotráfico de nuestro país. No que lo controlan en relación a que pelean contra él, sino que realmente son los fundamentales actores que regulan el acceso y la distribución y control de las sustancias ilegales de nuestro país. Es así. O sea, cualquiera que deje de pensar eso desconoce la lógica del narcotráfico en nuestro país. Por eso ni Rosario ni la Argentina nunca va a ser Colombia ni México, porque no tenemos a Estados Unidos para venderle tanta sustancia a nosotros. Nosotros importamos más para Europa, África y otros lugares. Y básicamente no vamos a tener carteles porque la policía se encarga de eliminarlos previamente porque ellos controlan el coso. Cuestión básica. ¿Por qué? A ver, una pregunta fácil. A pesar de la pancarta que salió el otro día. ¿Por qué no hay Paco en la provincia de Santa Fe? Dos razones. Una, la cocaína es barata, porque queda parte del proceso de la cocaína, de la exportación. Entonces, acá hay bolsas por 20, 50, 100 pesos. Y lo otro es porque hay un supuesto, eso sí, no es comprobable, hay un acuerdo de que no haya Paco en la provincia de Santa Fe por cuestiones de seguridad y por cuestiones de que el mismo negocio que eso implica. Vamos a otra. Esto es incautaciones de marihuana prensada. También este es una estadística última que conseguí que me gusta bastante, que es, vamos a ver la cantidad de marihuana prensada que se va. Empezamos con, en los 90, estos son 5.000 kilos, por si no se ven, 50.000 kilos, es por tonelada. Bueno, van viendo casi no había, ya existía la marihuana prensada previamente, pero no se había casi detenciones. Y va viendo que esto va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Hay una estadística mundial que más o menos se mantiene en todos los países, que baja un poquito más, un mínimo porcentaje, que se incauta más o menos el 10% de lo que se mueve. O sea, si vos incautaste 10, hay 100 en el mercado. Eso se mantiene más o menos. Vos podés tener una política muy férrea y tenés el 7, o podés ser muy laxo y tenés el 12, pero no varía mucho. Entonces vamos viendo cómo la marihuana prensada fue y creciendo en nuestro país porque la gente desea consumir marihuana. Yo trabajo en relación a... Yo dirijo un lugar público de abordaje de consumo problemático en la zona oeste de la ciudad de Rosario, en Segui y Rullón. Ahí trabajamos con distintas problemáticas. ¿Cuáles son nuestras primeras problemáticas de consumo de sustancias? Alcohol. Son las mismas que la estadística de la Cedronar, por eso en eso sí son fidedignas. Primera problemática de nuestro país, alcohol. ¿Cuál es la otra problemática de consumo de sustancias que existe en nuestro país, ciudad? A ver, ¿cuál les parece que es la segunda? Tabaco. ¿Cuál es la que sigue? Esa no se mide, pero podría ser interesante. Medicamentos. Medicamentos. Es una de las principales, o sea, drogas de abuso, que es los medicamentos, ya se ha obtenido bajo receta o comprado ilegalmente, porque también en los mismos lugares donde se vende marihuana podemos comprar pastillas, ya en el trueque, por ejemplo, en el oeste se compra, y si no le pedimos a la abuela, o si no, le pedimos directamente, podemos pedir por teléfono, no hay un gran uso. Después de eso podemos llegar a pensar la cocaína, pero el grande problema que nosotros tenemos que abordar son alcohol, alcohol con pastilla, alcohol con cocaína, y después tenemos toda la zona del barrio este que es el Poxirram, que no es ni siquiera una droga per se, es un pegamento. Entonces, bueno, y la marihuana, que nosotros somos bastante tolerantes, pero no aparece como problemático de consumo. Cuando uno habla con un sujeto, le pregunta, habla con alguien sobre un problema, muy raro que una persona le diga que tiene un problema de consumo en relación a la marihuana, que no puede dejar de consumir marihuana. ¿Pasa? Sí, sí pasa. Pero como con cualquier otra cosa, hay gente que es adicta al juego, gente que es adicta a las redes sociales, al cannabis también sucede, pero es algo muy poco. Sí, en las otras sustancias tenemos grandes problemas. Vamos a la otra foto. Y esto es lo otro que quería marcar para que, igual ya con lo del allanamiento ya esto es medio innecesario, pero esta otra gran estadística. Incautación de plantas de cannabis. 70.000 ahora en nuestro país. Y no son grandes plantaciones. No es que han encontrado, no hay noticias en nuestro país de grandes superficies de cultivo, porque nosotros básicamente importamos prensado de Paraguay. O sea, después lo que sucede acá es la policía robando plantas, los cogolleros robando plantas y detenciones. Y esto cómo vuelve. Esto también, voy a hacer también esto un poco más feliz, esto también yo creo que tiene que ver con los grupos de cultivo de cannabis. Nosotros
vivimos un momento histórico donde aprendimos a cultivar. Nosotros, a ver, yo soy sincero, yo no sabía de dónde venía la marihuana hasta que tenía casi más de 20 años. O sea, para mí era ese coso que venía verde, que venía en un cuadrado y que lo raspaba y lo fumaba. O sea, no sabía, o creía que era la hoja en algún momento cuando me informé un poco más, pero no sabía de lo que era la marihuana. A que lleguemos, a que haya 70.000 plantas incautadas, lo cual, si vamos con la misma estrategia, por lo menos tendría que haber 700.000 plantas en nuestro país, es que ya hay gente que sabe cultivar, que elige cultivar y que es detenida por eso. Y después esto también marca, sobre todo en este periodo, 2014, ¿qué pasó en el 2014-2015? Bueno, una decisión del gobierno nacional de perseguir a los usuarios y a los cultivadores y a los activistas. Entonces, esto es fundamental. Esto es entender dónde estamos actualmente. Estamos en ese logro social donde nosotros decimos, bueno, ya fue, tengo una planta en mi casa. ¿Podía tener una planta? ¿Podía tener dos? Si alguien me dijo en la tele que yo podía tener 2 plantas en mi casa y no pasa nada. O si es para mi hijo que es medicinal, no pasa nada. Pero tengo una sola o tengo un poquitito. ¡Pum! Preso. Nuestra compañera allanada por gendarmería. Seguimos estando en ese lugar. Entonces, lo que nosotros necesitamos pensar, vamos a la otra, era la última, bien. En general no era la última. Quería ver si queda algo más. Me parece fundamental poder pensar, a ver, 2 cuestiones para tener en cuenta. Una es, este seminario, nosotros hablamos, y particularmente lo vamos a hablar hoy, los que somos parte de las asociaciones, nosotros no solo vamos por el cannabis terapéutico. Podemos entender que el cannabis terapéutico es lo que también elegimos hacer porque es algo que nos produce bienestar, nos produce placer, entonces en ese sentido sí podemos ir por el terapéutico. Pero no es la única vía. Y nosotros, particularmente estas asociaciones, no las madres que se plantan, pero sí nosotros lo podemos decir expresa y concretamente, no solo vamos por el cannabis en una regulación de las drogas. Nosotros creemos que la problemática de las drogas es una problemática de todas las sustancias y que hay que regularlas todas. ¿Quién las tiene que regular? Nosotros individualmente, no. El Estado. Nosotros creemos en esto, tenemos una posición no liberal plena, como empezamos de alguna manera con el artículo 19, sino que creemos que tiene que ser el Estado el que regule esas sustancias, que expenda esas sustancias y que haya marcos regulatorios donde nosotros podamos, por ejemplo, con el caso del cannabis, cultivarla en nuestra intimidad o hacer asociaciones de cultivo o en caso que no podamos, que nos lo brinde el Estado. Pero no queremos que sea libre. Actualmente, ¿quién es el que regula el acceso a estas sustancias? El narcotráfico y lo peor de la política. La peor de la política en este sentido, de las peores instituciones del Estado, donde realmente es algo que corroe las instituciones democráticas porque tiene un peso que es mucho más importante que el de las drogas, el dinero y el poder. Entonces, grandes corporaciones de todo el país, por ejemplo, el único cultivo legal de nuestro país, aparte de los amparados, es Gerardo Morales, en Jujuy, amigo del gobierno, dándole una empresa que es de su hijo, vinculada a una empresa chilena y una empresa norteamericana. Cuando nosotros en la provincia de Santa Fe pedimos hacer producciones públicas de los medicamentos, teniendo los laboratorios para poder hacerlo. Entonces, esa es la disputa que nos tenemos que llevar hoy. No solamente algunas anécdotas, ese me parece que es lo fundamental. Y lo otro, el concepto de salud. Yo cuando trabajo allá en el territorio, particularmente en uno de los territorios de la ciudad de Rosario, que es en el oeste, es que el cannabis no es uno de los problemas de las drogas en este momento. Es una sustancia más de una problemática social mucho más profunda. El trabajo no es una guerra contra las drogas, sino que es una reducción de las vulnerabilidades. Nosotros hablamos de reducción de daños muchas veces, que por ejemplo, no sé, usar un vaporizador, utilizar algo para que no te haga mal consumir cocaína, un tubito de mayor calidad. Nosotros hablamos de reducir vulnerabilidades, porque aquellas personas que tienen problemas con las sustancias, como también ocurre, tienen que poder acceder a un sistema de salud, tienen que poder pensarse desde un concepto de salud que no sea el bienestar físico y psicológico, el que no existe, sino, a mí me parece mucho más interesante un concepto que es de Floreal Ferrara, que es la posibilidad, ¿qué es la salud? La posibilidad de luchar en contra de las adversidades en las cuales vivimos, ya sea sociales, ya sean materiales, y eso es lo que no nos tienen que sacar, la posibilidad de poder luchar en contra de una realidad. ¿Por qué hay Poxirrán en la zona oeste de la ciudad de Rosario, en el barrio Toba, y no toman cocaína? Porque es la droga más barata, porque se consigue en un kiosco y porque te saca el hambre y el frío. Y es una de las drogas más complejas para abordar. ¿Por qué en Rosario no hay muertes por éxtasis?
¿Porque hay buen éxtasis? No, hay más o menos el mismo éxtasis que en cualquier lugar. Es porque cambiaron unas legislaciones, una ordenanza. Entonces, cuando vos vas a una fiesta de música electrónica a disfrutar del encuentro, de la música y de las sensaciones que produce el éxtasis, que podés elegir hacerlo o no, ir a disfrutar simplemente de la música, hay aire, hay paramédicos, hay agua y hay personas que están cuidando eso. Entonces, así de simple se terminaron las muestras por éxtasis. No tiene que ver con la sustancia, tiene que ver con los cuidados. Y lo mismo sucede con las otras sustancias. Tenemos que pensar legislaciones acorde a las problemáticas de nuestro territorio, legislar en relación a eso y no legislar en relación a políticas internacionales, y tenemos que ser distintos movimientos sociales los que logremos ese lugar. Por eso me parece que muy festejo particularmente estos seminarios, las asociaciones que estamos y los partidos políticos, que estemos pensando nuevas respuestas a problemáticas que ya sabemos que con las que tenemos fracasamos. Hay que pensar lógicas interdisciplinarias de abordaje de salud, hay que pensar legislaciones acorde a las personas que tienen problemas de salud y que quieren cultivar para hacer su medicina, y tiene que haber regulaciones del Estado para aquellos que puedan y quieran consumir cannabis para su uso personal. Y eso lo vamos a lograr siendo muchos, yendo a las marchas y cambiando las legislaciones. Eso. Muchas gracias. Hola, bueno, fui invitada a este panel para hablar un poco de la historia del movimiento canábico en Argentina y me pareció irrisorio ser yo quien hablaba cuando apenas soy la socia número 13 de la Asociación Rosarina de Estudios Culturales, AREC. Mi trayectoria dentro de lo que es la militancia canábica empezó con la asociación como una socia en el momento en donde se fundaba y siguió a partir de ahí con el correr de los años formando parte de esta asociación Rosarina de Estudios Culturales. El movimiento canábico en Argentina trasciende lo que venimos hablando en esta charla que, si bien fue muy gráfica, representada en Ignacio Canaval y en Pablo, trasciende un poco lo que venimos planteando, arranca casi podríamos decir con Cogollos del Oeste, arranca antes de eso con la Negra Edith en un encuentro con Mike, arranca con Susana, una gran amiga a quien honro en esta charla, que ya no nos acompaña y bueno, dejó su vida en esta lucha y es muy interesante poder recordarla también. De alguna manera, solo quiero hacer hincapié en algunas pequeñas cosas, porque ya está todo dicho y un poco no hacía más que articular mi lugar en esta charla. Recordar un poco que la historia del movimiento canábico también arranca en las organizaciones que están abordando específicamente la reducción de daño o el consumo problemático, ¿no? ARDA ha sido pionera en ese sentido, y alguna otra que también no me acuerdo, que era Radau también. Entonces, bueno, nombrar también a Silvia Ichaurraga como una de las mujeres que de alguna manera también se cargó al hombro esta situación desde otro lugar, ¿no es cierto?, la reducción de daños. Pero ya en aquel momento, en 2003, ella en una charla incluso llega a mencionar la posibilidad de utilizar la marihuana, como ella misma lo utilizaba, así con ese concepto, con fines terapéuticos y medicinales. Así que bueno, trasciende incluso al forjarse esta asociación rosarina y también trasciende básicamente al nacimiento de AUPAC, asociación en la cual milito personalmente hoy junto a Ignacio Canaval y otros compañeros. Quiero contar un poco que hasta el 2015 aproximadamente, quizás un poquito antes, cuando hablábamos de organizaciones canábicas, casi exclusivamente estábamos hablando de lo recreativo, por llamarlo de alguna forma. Y que realmente empieza esta transición cerca del año 2014-2015 a empezar a dimensionarse dentro de los grupos de acción canábica la posibilidad de lo medicinal o lo terapéutico. Esto es importante porque en esta ciudad particularmente todo se inicia con AREC y después en un momento determinado, en el año 2016, mientras formábamos parte de un mismo movimiento, empezamos a recibir un sinfín de mails preguntando acerca de los efectos medicinales del cannabis. Entonces, yo quiero plasmar cómo también fuimos pasando y ganando esta batalla como organización canábica y poder pensar que hubo un cambio cultural
y que realmente hubo una batalla ganada en lo cultural, pero no dejar de hacer hincapié en esto. En el 2016 éramos una asociación que tenía su pie más grande en la incidencia política, ¿está? Y empezamos a recibir consultas medicinales, tal es así que yo no estaba a favor de entrar en lo medicinal o en lo terapéutico. De hecho, comparto con Ignacio esto de que era un punto perdido para nosotros, era una batalla que no nos correspondía y que incluso nos podía quitar como algún territorio, ¿no? O sea, el desmedro de lo medicinal por lo recreativo no era algo que yo quisiera elaborar. Pero bueno, como evidentemente tengo una cuestión de empatía por el sufrimiento, no pude más que escuchar a Pablo cuando me plantea que había 8 consultas que iban a ir a un centro cultural en calle Sarmiento, allá donde habíamos conseguido que alguien nos preste un lugar para escuchar a estas personas. Y de repente llegamos, eran un grupo de por lo menos 20 personas que venía con una inquietud, digamos, de utilizar el cannabis con fines terapéuticos. Pablo conoce mucho acerca de cannabis medicinal, pudo suplir un poco ahí estas respuestas, dar respuesta a estos sufrimientos. Empezamos sin querer queriendo a dejar de lado lo que no queríamos hacer, que era abordar el cannabis terapéutico, y empezamos a tener reuniones mensuales en donde venían eso que denominamos en su momento, como para poder distinguirlos, los socios terapéuticos. Y así co-creamos, prácticamente los 3, entre otros también miembros, Daniela Morales, bueno, varios más aquí no presentes, pero siempre con nosotros, fuimos co-creando este espacio de socios terapéuticos, que es un espacio actual que tiene AREC, es esta asamblea que se viene mencionando, que tiene una frecuencia mensual en Facultad de Ciencias Bioquímicas. Y también fuimos empezando a abrir la puerta a esto que era la transición de lo recreativo a lo terapéutico, cosa que a los canábicos no se les ocurría poder hacer esa división porque de por sí recreativo ya era terapéutico, ¿no? Entonces empezar a entender también qué es lo que pasa con la posibilidad de la recreación o la diversión casi como elemento preventivo de un montón de situaciones que hablan de un sistema inmune bajo. Pero bueno, la historia del cannabis terapéutico en esta ciudad tiene sus inicios en el dispositivo de socios terapéuticos de AREC, fundado en el año 2016, donde realmente pasamos del centro cultural al bar 1518, a Nómade, a la casona de calle San Lorenzo. Íbamos haciendo una cosa que era muy loca, que era ser nómades, como claro, cuando todo el mundo se enteraba que estábamos trabajando con cannabis medicinal, nos rajaban, entonces íbamos rotando los bares, realmente, ¿no? Entonces realizábamos esta actividad que era la asamblea abierta, y por otro lado empezábamos a distinguir, sin saber bien cómo ubicarlo, esta asamblea para socios que tenían alguna inquietud medicinal. Así que bueno, ese es el nacimiento de lo terapéutico aquí en la ciudad de Rosario. Pasamos por varios bares, estuvimos incluso en Fundación Igualar, un día que no teníamos dónde hacer la reunión, nos habilitaron ese lugar, vino Esteban Serra de la Universidad de Ciencias Bioquímicas y cuando ve ese desmedro de gente, que eran más de 100 personas en 3 espacios paralelos, escuchando sobre cannabis, aprendiendo cultivo y generalidades sobre medicina, nos pregunta qué necesitan, con qué podemos ayudar. Específicamente le pedí un lugar para poder salir de esta marginalidad en la que veníamos viviendo mes a mes con esta serie de ansiedades que nos despertaba dónde íbamos a estar desarrollando este dispositivo. Así que así fue como en marzo del año 2017 se empieza a trabajar, digamos, con este dispositivo mensual, abierto, masivo, dentro de la universidad. Ese es el origen del cannabis terapéutico, por lo menos aquí en Rosario, como para no olvidarnos que la historia no solamente la estamos contando en primera persona, sino que ustedes son la historia. Cuando me retiré de ese dispositivo tan amado y tan deseado, pese a que no quería abrir la pata medicinal, por lo menos en mi vida, me despedí diciéndoles a esos pacientes que, bueno, en principio ellos eran los que estaban escribiendo la historia, ¿no? Por eso se habían impulsado leyes, por eso los chicos habían puesto a disposición todo un dispositivo legal con esta creación de la Ley de Santa Fe. Así que, bueno, recordar un poquito que de ahí después vienen otras organizaciones, ya más bien con la finalidad de ser usuarias, como lo fue en un momento Mamá Cultiva en Rosario, como también lo fue Nosotros Cultivando Salud, que hasta donde sé no ha prosperado demasiado. Y después viene AUPAC también, digamos, ahí establecer alguna diferencia de trabajo, pero siempre la base es la misma, por eso, y ya pasadas las aguas, estamos todos aquí sentados. Entonces, recordar simplemente eso,
recordar que hay toda una historia que se inicia realmente en el valor del movimiento canábico, de todos estos cultivadores que eternamente agradecidos están tanto los usuarios como un montón de personas que hoy pueden descubrir en su calidad de vida alguna cuestión más. También debo decir que las asociaciones de usuarios han tenido que quebrantar varios prejuicios, ¿no?, en relación al cultivador en sí. Por un lado me salva la vida, por el otro lado todavía tengo este prejuicio del cultivador como alguien que pueda tener algo extra en la delincuencia, en el comercio. Y estamos un poco cansados también como organizaciones de que se adjudique esto de si el cannabis se vende, no se vende, se compra, no se compra, si lo medicinal, si el cultivo, si lo recreativo. Creo que es hora de poner todo sobre la mesa, entender que cultivo solidario no significa que no tenga un mínimo coste, entender que una asociación sin fines de lucro no significa que pueda sustentarse simplemente por el aire, entender que hay un montón de cosas que todavía están instaladas en estas campañas prejuiciosas que hemos vivido y que de alguna forma tenemos que seguir derribando. Yo quería mencionar también específicamente algunas cuestiones bibliográficas, ya está todo dicho, entonces quiero solamente poder hacer hincapié en algunas lecturas para que tengan a mano, para que puedan profundizar en esto que se ha mencionado. Marihuana en Argentina es un libro que para mi gusto es uno de los libros fundacionales, es de 2014. Ninguno de todos los otros artículos que nombró Nacho Canaval y tampoco el libro Marihuana de Fernando Soriano es tan antiguo como este, ¿no? Entonces, vuelvo a decir que Rosario ya no es cuna del narcotráfico, es cuna del derecho al autocultivo. Rosario tiene la primera asociación que a título nacional consiguió personería jurídica. Rosario es una asociación que pudo básicamente asesorar a otros gobiernos internacionales y es un lugar que tiene un impulso tan grande con el cannabis terapéutico que puede actualmente participar, estas dos agrupaciones pueden coparticipar con la Facultad de Ciencias Bioquímicas en ciertas investigaciones para poder obtener no solamente el perfil cannabinoide, sino también cuál es el mejor protocolo para poder hacer alguna extracción de esos principios activos. Entonces, bueno, dejemos de buscar en tantos lugares la historia del movimiento, la historia de lo terapéutico y ese crack que estamos siempre queriendo encontrar para poder reivindicarlo primero en lo local, ¿no? Aquí hay personajes idóneos que pueden elaborar este tema y, bueno, siempre bienvenidas las consultas. Entonces, para pasar un poquito en limpio, me gustaría recomendar el libro de Fernando Soriano, que es Marihuana, la historia, de Manuel Belgrano a las copas canábicas. Tiene un muy lindo recorrido, realmente interesante. El libro de la tesis de la antropóloga Flor Corbele, que ya lo mencionó Nacho también. Y el libro de Intercambios de Alejandro Corda, que es muy interesante realmente. Yo tuve la posibilidad de leerlo en este último tiempo. Es un libro que se termina de editar y publicar en 2018, en el mes de octubre. Y lo que quiero decir es que la historia la estamos haciendo día a día. Este último libro de Intercambios, que es del 2018, ni siquiera tiene en su edición mencionado el fallo de la jueza Aramberri por el amparo de las madres que se plantan. O sea, estamos construyendo la historia tan sobre la historia misma que un libro que se edita y se termina de publicar en octubre no tiene el último dato en estas acciones canábicas que se vienen llevando adelante, ¿no? Así que bueno, para que sepamos eso, que la historia todavía se está escribiendo, que ustedes son parte de la misma, que acá hay hoy un primer seminario del cual ustedes son ese granito de arena también, y bueno, dejar a disposición para estos minutos que quedan las preguntas que hagan falta.